Bueno, nosotros creemos que esta ola de agresiones responden a los siguientes factores. En primer lugar, generar miedo y zozobra en las comunidades, organizaciones, defensoras de derechos humanos, políticas y demás, que hemos respaldado abiertamente y decididamente el proceso de paz en La Habana y el proceso que estamos pidiendo se inicie rápidamente en su fase pública entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional. En segundo lugar, creemos que las estructuras paramilitares se han reactivado en función de demostrar su capacidad militar, su capacidad de control territorial y de atemorizar a buena parte de los pobladores de un número importante de municipios a lo largo y ancho del país. Y en tercer lugar, sin lugar a dudas, amedrentar ante la posibilidad de un gran paro nacional, de una inconformidad social creciente a lo largo y ancho del país, que se va a manifestar el día 17 de marzo, pero que creemos nosotros se va a seguir manifestando a lo largo y ancho del país y muy seguramente durante lo que correrá el año 2016. Tal y como lo dice David, efectivamente, tal vez una de las razones fundamentales de este aumento de esta criminalidad de Estado responde a un mecanismo para desestabilizar el proceso de paz. No en vano, estas agresiones coinciden con graves señalamientos que han hecho sectores de la ultraderecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no quieren que avance el proceso de negociación en la mesa de La Habana. Pero también tiene que ver estas agresiones con que en Colombia no se ha logrado erradicar desde sectores del Estado doctrinas que siguen calificando a quienes luchan, reivindican de forma organizada sus derechos, a quienes consideran que se puede construir una sociedad distinta, alternativa, que sigan siendo considerados como los enemigos que hay que eliminar y que han sido los fundamentos por los cuales en Colombia se han cometido procesos de exterminio y genocidio político como el ocurrido contra la Unión Patriótica. En este país deben abrirse las puertas para que exista una real participación política de todos los sectores sociales, populares y de víctimas que han sido excluidos a lo largo de la historia nacional. Un país no resiste un proceso de paz si no se combaten las causas estructurales que han originado la guerra sucia y el terrorismo de Estado. Por eso desde esta mesa, desde las víctimas de crímenes de Estado, desde el movimiento social, popular, campesino, indígena, estamos solicitando garantías. Si no hay garantías, no podríamos evitar que estos crímenes no se repitan. El país no aguanta más muertes, no aguantan más genocidios, no aguanta más exterminio y por eso llamamos al pueblo colombiano a que se movilice activamente y exija al Estado colombiano, quien es finalmente el responsable de garantizar de derechos humanos, que cumpla con esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de respeto a la vida. Realmente el Estado se ha caracterizado principalmente por esos hechos de impunidad y por esa inacción frente a las investigaciones, frente a esclarecer los hechos, frente a reconocer que hay una revictimización, que hay unos asesinatos, que hay unas amenazas, que hay un hostigamiento al movimiento social en general. Y eso principalmente es lo que preocupa a las organizaciones, a los defensores de derechos humanos, a las comunidades campesinas, agrarias y mineras. Y es ahí donde nosotros, y desde los territorios, desde el contexto en el que vivimos bajo el conflicto, bajo las amenazas y bajo esta guerra sucia, que viene desde el Estado, desde los paramilitares, porque nosotros reconocemos que las estructuras paramilitares han estado presentes y que hacen parte de las esferas, de las grandes esferas del país, en la clase política, en la clase económica, pero que también hace parte y está dentro de las fuerzas militares, llámese ejército o policía. Y esa impunidad trasciende la realidad de este país y es donde nosotros y donde se está convocando al movimiento social a movilizarnos. Nosotros le hemos dicho al presidente Santos, estamos listos. Si la condición es que nos vamos a las calles, nos salimos a las calles a defender nuestra vida, a defender los derechos humanos y a defender la permanencia en nuestro territorio. En el caso de la Marcha Patriótica tenemos 104 asesinados y es importante que la opinión pública conozca que al momento de hoy no hay un solo indiciado, no hay un solo investigado ni un solo condenado por esos hechos. No solo contra la Marcha Patriótica, sino contra el conjunto del movimiento social colombiano.
A contrario, Censu, sí tenemos más de 300 personas investigadas del movimiento social, muchas ellas hoy de la cárcel. Estamos hoy ante un sistema judicial que funciona para investigar a quienes pensamos distinto, pero que absuelve a quienes perpetúan el paramilitarismo. En esta medida ratificamos la necesidad de esa comisión de alto nivel de garantías de no repetición que depure instituciones del Estado que han sido cómplices con este fenómeno. Entre ellos, hay que decirlo lastimosamente, jueces de la República, fiscales y en general que perpetúan este fenómeno de la impunidad en Colombia. Para la Unión Patriótica nos sentimos como en la época del 80 y del 90. Se reedita todo lo que hicieron en esa época, donde fue los años fuertes del genocidio político. Lo más grave es que las amenazas continúan. El compañero de Soacha, el joven Klaus Zapata, que fue asesinado en plena cancha de fútbol, demuestra que el paramilitarismo está en las goteras de Bogotá y en Bogotá. Pero aquí hay responsables políticos de todo esto. Los responsables políticos están en la bancada del Centro Democrático en el Congreso. La advertencia que hizo Paloma Valencia el día que detuvieron al señor el apóstol, pues ese día ella dijo que por menos se había iniciado la violencia en Colombia. Y es muy sintomático que por lo menos los crímenes que tenemos desde que se empezó el 26 de febrero, empieza una matanza sin precedentes en los últimos meses. Por eso nosotros creemos que aquí hay la necesidad de decirle a la bancada del Centro Democrático si ellos han dado la orden de disparar. Porque lo que uno ve es que a partir del 29 de febrero las matanzas se acentúan y se acentúan unas cosas que nos hicieron en la época del 80 y el 90. Les hablo de la noche del domingo al lunes. Todo Villavicencio fue señalado con consignas de la SAUJ. Cualquier periodista puede llamar si tienen allí interlocutores para que les cuenten lo que está viendo en Villavicencio y las amenazas que se han prácticamente centralizado en el departamento del Meta. Esto es gravísimo, pero si vamos por las carreteras de Salgar a Medellín, de Puerto Salgar a Medellín, todas las piedras volvieron a ser repintadas. Si vemos lo que está sucediendo en el Tolima, sobre la propaganda política de la Unión Patriótica, les han puesto AUJ. Es decir, que nuevamente volvemos a ser víctimas de los mismos. Todas las estructuras paramilitares se conservan. Todas. Solamente que han sacado los fierros ahora. En Sucre, en Colosó, fue visitado la casa de un compañero de la Unión Patriótica por hombres armados. Por fortuna no estaba allí, esto les hablo de Sucre. En Sucre dice que tienen 700 hombres armados a la salida de Sincelejo. Pero todos nos preguntamos cómo puede suceder esto en este país. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo en el Tolima y en el Cauca andan en carros de alta gama, con vidrios polarizados y sin placas? Pero si hablamos de Caloto, entre la cabecera municipal de Caloto y la vereda del Palo no hay 5 kilómetros. Hay 2 fuertes militares, no solamente con tanques de guerra, sino que además están todas esas, yo no sé cómo se llaman, esos bultos de arena, esas trincheras, y el ejército no los ve. Entonces hay que llamar la atención porque aquí hay colaboración del ejército colombiano. Y tiene que decir el ejército y el ministro de la Defensa si siguen aplicando la teoría de la seguridad nacional y si seguimos considerados el enemigo interno de este país. Eso es lo que le tenemos que preguntar al ministro de la Defensa y al señor comandante del Ejército y a los comandantes de todas las guardias, tanto de la Armada, incluyendo la aviación. Si nos siguen considerando los enemigos internos, pero que nos digan. Y entonces ya veremos qué hacemos. Estamos llamando a la solidaridad internacional. La estamos llamando porque se inicia el segundo genocidio en este país. Y esto a las puertas de un proceso de paz es muy peligroso. También están detrás los enemigos de la paz, que se agazapan también en algunas entidades gremiales. Y nos tiene que decir el doctor Echeverry Correa, expresidente de la ANDI, si todavía va a dar la orden de dar chumbimba, como dijo en una intervención
hace pocos meses a la prensa. Y entonces los empresarios también tienen que estar ahí con su parte. Que salga y nos diga la Andy si están patrocinando grupos paramilitares otra vez como antaño. Porque si nos acordamos lo que sucedió en Urabá fue dramático. ¿Cómo? No hay sino que leer la entrevista de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que está en Verdad Abierta. Cómo ellos participaron en la matanza de nuestros militantes y también de los dirigentes sindicales y de los derechos humanos en toda la zona de Urabá. Cómo ellos participaron financieramente, y queremos que le digan al país si todavía financian los grupos paramilitares, los empresarios de este país. Y también habría que decir si qué tenemos que ver con todos los cuerpos de seguridad del Estado. Si están trabajando con ellos, pues que le digan al país que no quieren la paz y que quieren seguir a la guerra, porque nos quieren condenar por unas primas que ganan las fuerzas militares a que este país siga en guerra. Y eso no puede ser. Los amantes de la paz estamos por apoyarla y seguir ahí. Pero quienes están negociando deben tener la seguridad de que no se repita la historia colombiana, de que quienes firman la paz después entonces son asesinados. Esto desde la época de Galán, aquella famosa convención que se firma en Bogotá y que al llegar a Tunja los asesinan. Pues esa historia se ha repetido en Colombia, pero esperamos que se parta en dos la historia colombiana, que este proceso de paz no puede dar más muertos, pero eso depende de quienes están financiando, eso depende de quienes políticamente son sus voceros, eso depende de muchas instancias que se oponen a la paz y que quieren ver otra vez ensangrentado a Colombia. Nosotros no queremos, porque hemos sufrido, porque sabemos lo que es enterrar más de 5.000 de nuestros militantes. Por eso estamos clamando la paz, pero no solamente por eso, porque ninguna familia colombiana puede sufrir lo que la Unión Patriótica, los defensores de derechos humanos, los sectores alternativos, los indígenas, los estudiantes. Todos en este país tenemos víctimas de la violencia y no queremos que esto siga. Por eso le hacemos un llamamiento a toda la comunidad nacional, pero también a la internacional. Necesitamos un acompañamiento internacional urgentemente, no de uno, no de dos. Necesitamos que el mundo entero vuelva a sentir que aquí nos van a seguir masacrando y que necesitamos no solamente las ONGs de derechos humanos, necesitamos representantes, no solamente las embajadas que existen aquí en Bogotá. Necesitamos que los gobiernos nos envíen observadores. Le pedimos a Noruega, también le pedimos a Cuba, también le estamos pidiendo a Francia. Vamos a reunirnos con todo el cuerpo diplomático de este país. Esto no puede ser. No estamos dispuestos a seguir enterrando a nuestros compañeros, pero sí estamos dispuestos a seguir luchando por la paz. Les agradecemos inmensamente a los periodistas, inmensamente a los que se han atrevido a venir a escucharnos, pero ojalá sus medios de comunicación permitan que lo que hemos dicho aquí se repliquen en los medios, porque he tenido una experiencia hace 2 semanas en la W, en la Blue, eso es lo mismo, tienen el mismo libreto, pero alguien que estaba ahí de locutor, yo le escribí, le dije, hay otra posición frente a Conejo, y entonces me dijo que estaba invitado a su medio, que es un medio de televisión, y le contesté, entiendo que en ese medio lo callan, aquí callan a los periodistas, aquí no hay libertad de prensa, aquí solamente está la opinión de los dueños de los medios de comunicación y de sus grandes locutores que ganan miles, casi de millones de pesos al año por estar diciendo lo que el señor gerente del medio quiere. Y entonces aquí no hay opinión pública. Queremos una opinión distinta, queremos, pues yo me imagino, no sé, no veo aquí a RCN ni Caracol, a lo mejor están, no sé, está aquí Caracol. Bueno, ojalá que Caracol un día al año nos permita, uno solo al año nos permita nuestra opinión.
jamás son capaces de llamar a la oposición política. No lo pueden hacer porque el señor Sarmiento Angulo y sus cómplices, que no le dan tampoco a este país la posibilidad de sus impuestos. Yo retaría a los bancos de este país porque no pagan impuestos sobre las ganancias. Esas ganancias en Estados Unidos y en el Reino Unido deben pagar el 30%. Y aquí el señor Sarmiento Angulo y otros banqueros no le pagan ni un peso al país sobre las ganancias. Acaba de salir que han ganado 14 billones de pesos y un poquito más el año pasado. Si aquí existiera la ley de Inglaterra o de los Estados Unidos, estarían pagando la tercera parte, que serían poco más o menos unos 3,5 billones. Aquí se los regalamos porque no tienen con qué desayunar mañana. Estas profundas cuestiones de carácter social las vamos a tener que mirar, no solamente aquí, sino en el Parlamento. Yo le hago un llamado a los parlamentarios que están aquí, que presenten un proyecto de ley afectando las ganancias de la banca en este país. Y ahí tendremos cómo darle de comer a los niños de La Guajira y cómo también a muchísimos niños que en el país se nos mueren de hambre. Por eso yo quiero hacer un llamado vehemente. No podemos consentir que se repita el genocidio contra la Unión Patriótica, pero no solamente contra la Unión Patriótica, contra la marcha, contra los indígenas, contra los defensores de derechos humanos, contra los estudiantes. Aquí sigue siendo un delito pensar diferente. Y estos, vuelvo y digo, no son solamente crímenes, son a veces fusilamientos ordenados por el régimen, ordenados por las cúpulas militares. Y quiero preguntarle a la cúpula militar actual si están dispuestos a repetirnos la dosis de las masacres, de los asesinatos selectivos y de la muerte porque pensamos distinto. Que nos conteste la cúpula militar. Muchas gracias. ¡Bravo, Aida! Exigimos garantías para la Unión Patriótica. Nosotros vamos a participar de manera decidida en el paro convocado por múltiples sectores sociales para el día 17 de marzo, este jueves. Vamos a participar porque una de las reivindicaciones también centrales es que los colombianos y las colombianas tenemos derecho a la paz, pero a la paz con garantías. Tenemos derecho a que no nos maten, tenemos derecho a pensar distinto. Este país también nos pertenece y por supuesto porque compartimos todas las reivindicaciones sociales de todas las personas que vamos a participar en esta movilización.